Bien, como director de marketing de TEA, en el año 2024 conté con Mónica para que me ayudara a mí y a los product managers a desarrollar el plan estratégico del año 2025, ¿no? Un plan estratégico con la ambición de ir un poco más allá y poder romper las formas de trabajar que había hasta la fecha. Mónica, la verdad es que nos ayudó un montón y destacaría su trabajo en tres grandes cosas, ¿no? El acompañamiento, desde entender el problema de raíz, la situación de partida y llegar hasta el final, asegurarse que las cosas que salían de allí eran realmente útiles y válidas para lo que queríamos conseguir, para nuestro objetivo. Luego una metodología sencilla, en el sentido de no complicar las cosas, hacer las cosas sencillas y que fluyan para un equipo que quizá no está tan acostumbrado a trabajar de esta manera. Y también la capacidad de ir más allá, ¿vale? No solamente encorsetarnos en el sector en el que estábamos, en farma, sino realmente pues abrir ojos y tomar ejemplos de otras experiencias que realmente fueron muy valiosas. Así que la verdad que muy satisfechos con Mónica.